El Evangelio de Tomás es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de los primeros tiempos del cristianismo, y ha generado tanto admiración como controversia entre teólogos, historiadores y estudiosos de la religión. Descubierto en 1945 en la localidad de Nag Hammadi, en Egipto, este texto forma parte de una colección de manuscritos que pertenecen a una corriente conocida como el gnosticismo, un movimiento espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizó por su énfasis en el conocimiento místico como medio de salvación. A diferencia de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no es una narración de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En su lugar, se presenta como una colección de dichos o logia atribuidos a Jesús, algunos de los cuales son similares a los que se encuentran en los evangelios del Nuevo Testamento, mientras que otros son completamente únicos y reflejan un enfoque distinto sobre la espiritualidad y el reino de Dios. El autor del Evangelio es tradicionalmente identificado como el apóstol Tomás. Antes de continuar, agradecemos darle like, déjame tus comentarios o un amén, suscríbete para que cada día crezca nuestra comunidad y así poder llegar a más personas cada día. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más conocidos de la literatura gnóstica y uno de los evangelios apócrifos que ha generado gran interés desde su descubrimiento. Su relevancia reside no solo en el hecho de que es una colección de dichos atribuidos a Jesús, sino también en su enfoque profundamente distinto al de los evangelios canónicos, que conforman el Nuevo Testamento. En lugar de narrar los acontecimientos de la vida de Jesús, el Evangelio de Tomás está compuesto por una serie de 114 logia, que reflejan enseñanzas, algunas de las cuales se encuentran también en los evangelios sinópticos, mientras que otras son exclusivamente gnósticas en su perspectiva. Es único en comparación con los evangelios canónicos, porque no contiene narraciones sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. No hay historias de milagros, parábolas ni eventos cronológicos. En su lugar, está compuesto exclusivamente por dichos de Jesús. Algunos de estos dichos se parecen a los que se encuentran en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mientras que otros son completamente diferentes y revelan un enfoque más místico o filosófico de la espiritualidad. Entre las enseñanzas más destacadas en el Evangelio de Tomás, se puede observar una tendencia hacia el conocimiento interior y la búsqueda de la verdad dentro de uno mismo. A diferencia del enfoque tradicional, de salvación a través de la fe o los actos, el Evangelio de Tomás sugiere que el conocimiento del propio ser es el camino hacia la unión con lo divino. Entre los versículos más relevantes del Evangelio de Tomás tenemos: el primer versículo del Evangelio de Tomás establece desde el principio que no es simplemente una colección de enseñanzas morales o doctrinales. Es una obra profundamente espiritual que invita al lector a buscar una comprensión más profunda del mensaje de Jesús. Aquellos que logran descifrar y absorber el significado detrás de sus palabras, no solo evitan la muerte física, sino que alcanzan la verdadera vida espiritual, libre de la ignorancia y del ciclo de la muerte material. El versículo 1 del Evangelio de Tomás dice: y él dijo, quien encuentre el sentido de estas palabras no probará la muerte. Este versículo introductorio contiene una de las afirmaciones más poderosas y significativas del Evangelio de Tomás. Aquí, Jesús ofrece una promesa que trasciende lo físico: el que logre entender profundamente el significado de sus palabras, alcanzará una forma de vida que le permitirá escapar de la muerte. Para comprender mejor este versículo, es necesario desglosar sus elementos clave y explorar su contexto gnóstico. Quien encuentre el sentido de estas palabras. El uso del verbo encontrar en esta frase sugiere que el conocimiento o la verdad que Jesús ofrece no es algo superficial ni evidente, sino algo que debe ser buscado activamente. No basta con oír las palabras de Jesús, hay que entender su significado profundo. Este es un principio fundamental en la tradición gnóstica, donde se cree que la salvación proviene del autoconocimiento y del despertar espiritual a una realidad más profunda. El Evangelio de Tomás no presenta a Jesús como un mero maestro de reglas morales, sino como un guía hacia una verdad más elevada que está oculta a simple vista. Encontrar el sentido de las palabras de Jesús implica un esfuerzo de comprensión espiritual. Es un llamado a mirar más allá de lo literal y a descubrir las verdades internas que pueden transformar la vida de quien las encuentra. No probará la muerte. La segunda parte del versículo introduce la recompensa por este entendimiento: no probará la muerte. En el pensamiento gnóstico, la muerte no se refiere únicamente al fallecimiento físico, sino a una muerte espiritual, que se manifiesta como una vida en la ignorancia y el olvido de lo divino.
Para los gnósticos, la verdadera muerte es estar atrapado, en un estado de ceguera espiritual, desconectado de la verdad interior, y de la divinidad que reside dentro de cada ser humano. Por lo tanto, no probar la muerte significa trascender la existencia limitada del mundo material y escapar de la ignorancia espiritual. Al encontrar el sentido de las palabras de Jesús, el individuo se libera de esta muerte espiritual y accede a una forma de vida eterna, una vida de comunión con lo divino. Es una promesa de inmortalidad espiritual, que implica no solo vivir para siempre en un sentido físico, sino estar en un estado de conocimiento y conexión eterna con Dios. El Evangelio de Tomás refleja una perspectiva gnóstica, una corriente que existió en los primeros siglos del cristianismo, y que se caracterizaba por su énfasis en el conocimiento, secreto o místico como medio de salvación. En lugar de centrarse en la fe en un evento externo, como la resurrección física de Jesús, los gnósticos creían que el conocimiento profundo de la verdad espiritual era lo que liberaba a las almas de la ignorancia y el sufrimiento del mundo material. La muerte se asocia con la ignorancia y la separación de la verdad divina. Probar la muerte sería vivir una vida sin ese conocimiento, atrapado en el ciclo del nacimiento y la muerte, sin alcanzar la gnosis o conocimiento salvador. El versículo 1 del Evangelio de Tomás es una invitación a emprender un camino de búsqueda interior. A diferencia de los evangelios canónicos, que enfatizan la fe en los actos de Jesús, este versículo insta al lector a buscar activamente el significado de las enseñanzas de Cristo, y a través de ese entendimiento, alcanzar la vida eterna. Jesús no ofrece aquí una salvación automática, requiere del esfuerzo personal, de la meditación y la búsqueda de una verdad, que se encuentra en las profundidades de cada individuo. Este tipo de búsqueda espiritual resuena con muchos aspectos de la enseñanza gnóstica, donde el autoconocimiento y la sabiduría interior son los caminos hacia la liberación. La vida eterna no es algo reservado para el futuro, sino una realidad presente accesible para aquellos que descubren el verdadero significado de la palabra de Jesús. La muerte es la ignorancia de esa verdad, por lo tanto, al encontrar el sentido de sus palabras, el creyente trasciende esa muerte y entra en una relación eterna con lo divino. El versículo 3 del Evangelio de Tomás dice: Jesús dijo: Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza, y sois esa pobreza. El versículo 3 del Evangelio de Tomás es una de las declaraciones más profundas y características del pensamiento gnóstico, y revela un enfoque radicalmente diferente sobre el reino de Dios en comparación con los evangelios canónicos. Este versículo aborda varios temas fundamentales: el reino de Dios, el autoconocimiento, y la relación entre la ignorancia y la verdadera espiritualidad. Desglosémoslo en varias partes para una explicación detallada. Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. En esta primera sección, Jesús advierte contra la búsqueda del reino de Dios en lugares externos o distantes. Él critica a los líderes o guías religiosos que sugieren que el reino está en algún lugar específico del cielo o en el mar. Si eso fuera cierto, dice Jesús, entonces las aves o los peces, seres que ya habitan esos lugares, encontrarían el reino antes que los seres humanos. Esto es una advertencia contra la tendencia humana de buscar la divinidad en lugares fuera de nosotros mismos, ya sea en las alturas del cielo o en las profundidades del océano. Jesús parece estar desafiando la idea común de que el reino de Dios es un lugar físico que se alcanzará al morir o al final de los tiempos. En lugar de eso, está sugiriendo que la verdadera búsqueda no es externa, sino interna. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Aquí Jesús declara que el reino de Dios no es un lugar geográfico ni un destino futuro, sino una realidad presente y accesible, tanto dentro como fuera de cada persona. Esta es una idea central en el pensamiento gnóstico: la divinidad no es algo que se encuentra en algún lugar lejano, sino que está presente en el interior de cada ser humano. El reino está dentro de vosotros, lo que implica que cada persona tiene una chispa divina, o una conexión directa con Dios en su ser más profundo. Sin embargo, también añade que el reino está fuera de vosotros, lo cual puede interpretarse como una sugerencia de que la realidad divina no solo reside en el interior, sino que también se refleja en el mundo que nos rodea.
Este es un mensaje de unidad entre lo interno y lo externo, indicando que, al alcanzar el autoconocimiento, podemos ver la divinidad tanto en nosotros como en el universo a nuestro alrededor. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. El autoconocimiento es el tema central de este pasaje. Según el Evangelio de Tomás, el camino hacia la salvación y la verdad espiritual no pasa necesariamente por la fe en eventos históricos o en doctrinas externas, sino a través de la comprensión profunda de uno mismo. Jesús dice que cuando una persona llega a conocerse a sí misma, entonces será verdaderamente conocida. Esto sugiere que el conocimiento de uno mismo es la clave para ser reconocido por Dios y, en última instancia, para entender nuestra verdadera identidad, como hijos del Padre viviente. Este Padre viviente se refiere a Dios, pero no solo como una figura distante, sino como una fuente de vida continua que reside dentro de nosotros. Cuando nos conocemos verdaderamente, reconocemos nuestra conexión divina, entendiendo que somos parte de Dios, y que tenemos dentro de nosotros la esencia de la vida divina. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza, y sois esa pobreza. Finalmente, Jesús advierte sobre los peligros de la ignorancia espiritual. No conocerse a sí mismo significa vivir en una especie de pobreza espiritual. Pobreza no se refiere a la falta de bienes materiales, sino a una falta de conocimiento y de comprensión de la verdad espiritual. Al no conocerse a sí mismo, la persona está desconectada de su verdadera naturaleza divina, lo que lo lleva a vivir en un estado de carencia espiritual. El término pobreza aquí no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual. Jesús no solo dice que las personas están en la pobreza, sino que son esa pobreza. Esto implica que la ignorancia de uno mismo, y de la divinidad que reside en el interior es un estado de ser, una condición existencial que define a la persona en ese estado de ignorancia. El gnosticismo enseña que el mundo material es una especie de trampa que atrapa a las almas en la ignorancia, y que el verdadero conocimiento, gnosis, es lo que permite a las personas liberarse de esa trampa y alcanzar la vida eterna. El reino de Dios no es un lugar externo que se encuentra al morir, o al final de los tiempos, sino una realidad espiritual que se puede descubrir dentro de cada uno mediante el conocimiento profundo de la propia naturaleza divina. La enseñanza de Jesús en este versículo refleja esta idea central del gnosticismo: la salvación no se logra a través de rituales, normas religiosas o la espera de un evento futuro, sino a través del conocimiento de uno mismo, y de la comprensión de que somos hijos de un Dios vivo y presente. Este despertar espiritual nos libera de la pobreza, de la ignorancia y nos permite experimentar el reino de Dios aquí y ahora. El versículo 3 del Evangelio de Tomás es una invitación a buscar la verdad espiritual no en el exterior, sino en el interior de uno mismo. Jesús no está hablando de una religión externa, sino de una experiencia directa y personal de lo divino. Aquellos que buscan el reino de Dios en el cielo, o en el mar están mirando en el lugar equivocado. El reino está presente en el corazón, y en la vida de cada ser humano. La clave para acceder a este reino es el autoconocimiento. Jesús nos dice que solo al conocer nuestra verdadera esencia, llegaremos a ser conocidos por Dios, y nos daremos cuenta de que somos hijos del Padre viviente. Este es un mensaje de empoderamiento espiritual, que nos insta a mirar dentro de nosotros mismos, para encontrar la verdad y la salvación. Por otro lado, el versículo también es una advertencia: aquellos que no buscan conocerse a sí mismos permanecen en un estado de pobreza espiritual, desconectados de su verdadera identidad. La ignorancia de nuestra naturaleza divina es lo que nos mantiene alejados de la plenitud de la vida espiritual. El versículo 3 del Evangelio de Tomás nos presenta una enseñanza profunda sobre la naturaleza del reino de Dios y el autoconocimiento. Jesús nos desafía a abandonar la búsqueda externa de la verdad, y a centrarnos en el descubrimiento interno, donde reside la verdadera conexión con Dios. Al conocernos a nosotros mismos, no solo encontramos el reino, sino que también descubrimos nuestra identidad como hijos de un Dios viviente. Sin este conocimiento, permanecemos en la ignorancia y en la pobreza espiritual, pero con él, podemos experimentar la plenitud del reino aquí y ahora. El versículo 77 del Evangelio de Tomás dice: Jesús dijo: Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo salió de mí, y el todo ha llegado a mí. Partid un leño, allí estoy yo, levantad la piedra, y me encontraréis allí. Este versículo es uno de los más profundos y místicos del Evangelio de Tomás, y está lleno de implicaciones filosóficas y espirituales.
La enseñanza que Jesús imparte aquí toca varios temas cruciales del pensamiento gnóstico, como la unidad de todas las cosas, la omnipresencia divina y la naturaleza divina, oculta en el mundo material. Vamos a desglosar cada parte para una comprensión más detallada y explícita de este mensaje. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. En este primer fragmento, Jesús se describe a sí mismo como la luz que está sobre todas las cosas y seres. En el pensamiento gnóstico, la luz es un símbolo central que representa el conocimiento divino y la verdad espiritual. Esta luz no es solo una iluminación física, sino una presencia divina que trasciende el mundo material y lo envuelve todo. Cuando Jesús dice que es la luz que está sobre todos ellos, está afirmando su naturaleza divina y su omnipresencia espiritual. Jesús no es solo un maestro humano o un profeta, sino la manifestación misma de la sabiduría divina, que guía y sostiene a toda la creación. En la gnosis, el conocimiento es visto como una forma de iluminación, y esta declaración sugiere que Jesús es la fuente de ese conocimiento espiritual que ilumina a todos los seres. Yo soy el todo. El todo salió de mí, y el todo ha llegado a mí. Esta frase central es clave para entender la cosmología gnóstica. Jesús no solo afirma ser la luz, sino que también declara que Él es el todo. En la gnosis, el todo a menudo se refiere a la totalidad de la creación y a la plenitud divina. Jesús está diciendo que Él es la fuente de toda la existencia, y que todo lo que existe ha salido de Él y, al final, regresará a Él. Esto refuerza la idea de la unidad de todas las cosas en Dios. En la visión gnóstica, el mundo material a menudo se percibe como un velo que oculta la verdadera naturaleza divina. Sin embargo, este versículo sugiere que incluso dentro de esa aparente separación, todo lo que existe está conectado con Jesús, que es la manifestación de lo divino en todo. Todo emana de Él y todo regresa a Él, lo que implica un ciclo de origen y retorno hacia la divinidad. Este ciclo puede entenderse como el proceso de gnosis. Al descubrir el conocimiento espiritual, la luz, el alma humana vuelve a su fuente divina. Partid un leño, allí estoy yo, levantad la piedra, y me encontraréis allí. Esta última parte es una de las declaraciones más misteriosas y poderosas del versículo. Jesús afirma que Él está presente en todas partes, incluso en los objetos más mundanos y simples como un leño o una piedra. El acto de partir un leño o levantar una piedra es simbólico y sugiere que la divinidad no está confinada a lugares especiales o a actos religiosos formales. Jesús está presente en todo y en todas partes. Esta enseñanza enfatiza la omnipresencia de lo divino en el mundo material, un tema importante en la gnosis. A pesar de que los gnósticos suelen ver el mundo material como una creación imperfecta, este versículo parece sugerir que la divinidad no está completamente separada de la materia. Al contrario, Dios está presente incluso en los aspectos más simples de la vida cotidiana. El acto físico de partir un leño o levantar una piedra puede verse como una metáfora del acto espiritual, de descubrir lo divino en lo aparentemente común. Es un llamado a buscar a Dios, no solo en los lugares elevados o en los rituales sagrados, sino en cada aspecto de la existencia, incluso en los objetos más sencillos de la vida cotidiana. La presencia divina está oculta a simple vista, pero está en todas partes para aquellos que tienen la capacidad de ver con ojos espirituales. El gnosticismo sostiene que el mundo material es una especie de ilusión, o prisión creada por un demiurgo, una figura divina inferior, y que el verdadero conocimiento o gnosis permite a las almas liberarse de esta prisión, y regresar al Dios verdadero. Sin embargo, este versículo del Evangelio de Tomás parece sugerir que, aunque el mundo material pueda ser una ilusión, la divinidad no está completamente ausente de él. Jesús, como la luz y el todo, está presente en todas las cosas, incluso en la materia. Esta es una idea compleja, porque, a pesar del enfoque gnóstico en la trascendencia del mundo material, también hay un reconocimiento de que lo divino está en todas partes. El proceso de alcanzar la gnosis implica reconocer esta verdad oculta, que la divinidad está presente tanto dentro, como fuera de nosotros, y en todas las cosas que nos rodean. No es necesario buscar a Dios en lugares lejanos o sagrados, sino que se puede encontrar en los objetos más comunes de la vida diaria. El versículo 77 del Evangelio de Tomás es una enseñanza mística, que invita a los seguidores de Jesús a reconocer la omnipresencia de lo divino. Jesús no solo es un maestro que enseña a sus discípulos cómo vivir, sino que es la fuente misma de la existencia, y todo lo que existe, incluyendo el mundo material, está conectado con él. Este versículo es un llamado a descubrir a Dios en todas partes, no solo en los momentos o lugares tradicionalmente considerados sagrados.
El hecho de que Jesús diga que está presente en cosas tan simples como un leño o una piedra sugiere que la sacralidad no está limitada a lo extraordinario. Cada momento y cada objeto de la creación puede ser un portal hacia lo divino si tenemos la capacidad de ver más allá de lo superficial. Esta enseñanza puede inspirar una conciencia espiritual continua, donde los buscadores de la verdad no se limiten a esperar revelaciones en lugares especiales, sino que vivan con la expectativa de encontrar a Dios en cada aspecto de la vida. El versículo 77 del Evangelio de Tomás es una declaración profundamente espiritual sobre la unidad de toda la creación, en Jesús y la presencia constante de lo divino, en el mundo. Jesús se presenta a sí mismo como la fuente de todo lo que existe y afirma que, al partir un leño o al levantar una piedra, podemos encontrarlo allí. Esta enseñanza desafía a los lectores a reconocer que la luz divina está presente tanto en lo interno como en lo externo, y que la búsqueda de Dios puede realizarse en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es un recordatorio de que la sabiduría espiritual no se encuentra solo en lo extraordinario, sino en lo común y lo cercano, si tenemos la capacidad de ver con ojos espirituales. El Evangelio de Tomás nos invita a una profunda búsqueda interior. En lugar de seguir ciegamente doctrinas externas, o esperar señales espectaculares del reino de Dios, este Evangelio anima a los buscadores espirituales a descubrir la verdad dentro de sí mismos. La clave para acceder al reino es un despertar espiritual, que surge del conocimiento profundo de la propia identidad y de la conexión con la divinidad. El Evangelio de Tomás es un llamado a la libertad espiritual, que impulsa a los individuos a mirar dentro de sí mismos para encontrar a Dios, reconociendo que la verdad y el reino están presentes aquí y ahora. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. Antes de despedirnos queremos recordarte de compartir este vídeo con alguien, Dios te pueda estar usando para transformar su vida hoy. No olvides suscribirse y dale like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro vídeo.